La noche caía pesadamente sobre la carretera desierta, y yo, Javier, un camionero con años de experiencia, luchaba contra el cansancio que amenazaba con derrotarme. Las luces del camión iluminaban vagamente el asfalto, pero mi mente se sentía nublada, como si estuviera conduciendo a través de una niebla espesa. Solo un poco más, me repetía, mientras el motor ronroneaba suavemente, casi como un canto de cuna. Pero la soledad me envolvía, y las sombras parecían danzar a mi alrededor, burlándose de mi vigilia. Fue entonces cuando la vi. Una figura blanca se perfilaba contra la oscuridad, de pie al lado de la carretera. Mi corazón se aceleró, y el cansancio se disipó en un instante. ¿Qué demonios hace una mujer sola aquí?, pensé, frunciendo el ceño. Era como si la imagen de ella me hubiera despertado de un profundo letargo, y, sin pensarlo dos veces, decidí detenerme. El chirrido de los frenos resonó en la quietud de la noche, y la mujer se acercó con pasos suaves. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté, tratando de ocultar la mezcla de curiosidad y temor que se apoderaba de mí. Ella levantó la vista y, en un susurro, respondió: «Voy a donde tú vayas». Su voz era melodiosa, pero había un tono enigmático que me hizo sentir inquieto. La observé mientras subía al camión, su vestido blanco ondeando suavemente con la brisa nocturna. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, intentando romper el hielo. «Valentina», respondió, sonriendo de una manera que me hizo olvidar por un momento mis preocupaciones. Pero a medida que la conversación avanzaba, una extraña tensión comenzó a flotar en el aire. «¿Es seguro que te recoja aquí? Esta carretera puede ser peligrosa», dije, intentando sonar despreocupado. Ella inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mi pregunta. «A veces, el peligro puede ser más atractivo que la seguridad», contestó, sus ojos fijos en los míos. Sentí un escalofrío recorrerme, aunque algo en su mirada me atraía. La química entre nosotros era palpable, y mientras avanzábamos, las sombras del camino parecían cobrar vida, como si fueran testigos de nuestra extraña conexión. Pero en el fondo, una voz en mi mente susurraba que había algo más en Valentina, algo que aún no podía comprender. El motor del camión rugía suavemente mientras avanzábamos por la carretera desierta. La oscuridad de la noche se sentía como un manto pesado y opresivo. La atmósfera en la cabina era extraña. Valentina, con su vestido blanco que parecía brillar en la penumbra, me miraba con unos ojos que contenían secretos inconfesables. No pude evitar sentir que había algo más en su mirada, un destello de tristeza mezclado con un aire de desafío. «¿Y tú? ¿De dónde vienes, Valentina?», pregunté, intentando romper el hielo. Su risa era etérea, como si viniera de un lugar lejano. «Vengo de un mundo donde las sombras cuentan historias, Javier. Historias que a veces quisiéramos olvidar, pero que siempre regresan». Su voz era suave, casi como un susurro, y sentí que cada palabra tenía un peso que me oprimía el pecho. «¿Historias?», repetí, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. «¿Qué tipo de historias?». «Las que nos definen, las que nos atraparon en un ciclo del que no podemos escapar». Se inclinó hacia mí, acercando su rostro, y por un momento me perdí en su cercanía. «A veces, las almas buscan redención, pero otras solo desean venganza». Su afirmación me dejó inquieto. La carretera parecía desvanecerse, y el paisaje a nuestro alrededor se tornaba cada vez más difuso, como si estuviéramos cruzando un umbral hacia otra dimensión. Miré por la ventana, y el mundo exterior se convirtió en un borrón de luces y sombras. «¿Te sientes atrapado?», me preguntó de repente, su tono tan íntimo que me heló la sangre. «A veces», dije, titubeando. «La vida en la carretera puede ser solitaria. Nunca sé si estoy avanzando o retrocediendo». Valentina sonrió, pero había algo perturbador en su expresión. «La soledad puede ser una compañera peligrosa. Te empuja a buscar compañía en lugares oscuros». Sus palabras resonaron en mí, como si hablaran de algo más profundo. En ese instante, sentí un escalofrío recorrerme. La carretera se volvió más oscura, y las luces del camión apenas iluminaban el camino. Era como si la noche nos estuviera absorbiendo, y una tensión palpable comenzó a formarse en el aire entre nosotros. «Javier, hay cosas en la vida que no podemos ignorar». Valentina volvió a acercarse, y vi un destello de algo más en sus ojos.
A veces, lo que buscamos está más cerca de lo que creemos. Intenté acercarme más, pero antes de poder formular una respuesta, un viento helado sopló a través del camión, haciendo que el motor temblara. Fue en ese momento que la cabina se volvió extrañamente silenciosa, y miré hacia el asiento vacío a su lado. El aire se volvió denso y la realidad comenzó a desvanecerse, llevándose a Valentina con ella. El corazón me latía desbocado mientras estacionaba el camión. La oscuridad se cernía sobre mí como un manto pesado, y la ausencia de Valentina me envolvía en un frío helador. «Valentina», llamé, mi voz resonando en la soledad de la carretera desierta. La única respuesta fue el eco de mi propia angustia. Salí del camión, temblando de miedo. La negrura me rodeaba, y cada sombra parecía cobrar vida. Caminé unos pasos, tratando de buscar su figura blanca entre la bruma. «Valentina, ¿dónde estás?», grité, mi voz quebrándose. El silencio era ensordecedor, y un escalofrío recorrió mi espalda. Empecé a sentir que algo no estaba bien, como si la misma noche se burlara de mí. Mientras buscaba, un susurro llegó a mis oídos, suave al principio, como una brisa. «Javier», sonó, y el nombre me hizo estremecer. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el murmullo de la brisa entre los árboles. «Valentina, ¿eres tú?», repetí, con la esperanza de que apareciera. Pero todo lo que obtuve fue un silencio aún más profundo. Regresé al camión, el corazón en la garganta. Me senté en el asiento, intentando calmarme. «Es solo un juego de luces», me dije a mí mismo. Pero, a medida que encendí el motor, los murmullos se intensificaron. «Javier», volví a escuchar, esta vez más cerca, como si el aire mismo me llamara. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, el pánico apoderándose de mis palabras. Mi mente se llenó de imágenes de Valentina, su rostro etéreo y su risa suave. Pero esa risa ahora resonaba como un eco de advertencia. Con cada kilómetro que avanzaba, la carretera se sentía interminable, como si estuviera atrapado en un bucle de tiempo. Las luces del camión iluminaban sombras danzantes en los costados de la carretera, figuras que parecían alargarse y retorcerse en la oscuridad. «Esto no puede estar pasando», murmuré, intentando ahogar el miedo que me consumía. Pero, por más que intentara racionalizarlo, sabía que algo no estaba bien. La imagen de Valentina seguía atormentando mi mente, y con cada giro, cada curva, la incertidumbre crecía. «¿Dónde estás, Valentina?», la llamé de nuevo, pero solo el silencio me respondió. La carretera se extendía ante mí como un laberinto sin fin, y el terror se apoderaba de mí. La luz del día comenzó a despuntar cuando llegué a la gasolinera. El resplandor del sol era una visión extraña después de la noche oscura que había vivido. Estacioné el camión y salí, sintiendo como el aire fresco me golpeaba el rostro. Me encontré con miradas curiosas de los empleados, que intercambiaban comentarios entre ellos. Intenté sonreír, pero la inquietud seguía atrapada en mi pecho. «Disculpen, ¿puedo usar el baño?», pregunté, tratando de parecer normal. «Claro, por ahí», respondió uno de los chicos, señalando hacia un pasillo. Pero antes de que pudiera moverme, una anciana se acercó, apoyándose en un bastón. «Tú eres el que recogió a Valentina, ¿verdad?», dijo con una voz rasposa, como si tuviera la verdad más pesada que el plomo en su garganta. «Me congelé. ¿Valentina?». Esa era la mujer que había estado en mi camión. La única en la que podía pensar. Sí, la vi anoche. Mi voz titubeó. Estaba vestida de blanco. La anciana frunció el ceño, y su mirada se tornó sombría. «Valentina ha estado muerta durante años, hijo. Murió en un accidente en esta misma carretera. Fue hace más de una década». No podía ser. Las palabras resonaban en mi mente como un eco aterrador. «No, eso no puede ser cierto. La vi. Estaba aquí, justo a mi lado». La desesperación se apoderó de mí. «Muchacho, la gente dice que su espíritu vaga por aquí, buscando lo que perdió», dijo la anciana, con una tristeza en sus ojos. «Muchos la han visto, pocos han regresado». Sentí que el aire se me escapaba. Me negaba a aceptar lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía haber estado hablando con un fantasma?
La confusión se transformó en rabia y miedo. No, no puede ser. Me sacudí la cabeza, intentando despejar el pensamiento. Pero no podía olvidar su risa, su mirada, todo lo que había sentido. Tienes que dejarlo ir, joven. El pasado no se puede cambiar. Su voz era suave, pero firme. No sabía qué hacer. Cada fibra de mi ser me decía que necesitaba volver a la carretera, que había algo más que debía descubrir. La anciana me observaba con tristeza, como si entendiera mi tormento. ¿Dónde ocurrió el accidente?, pregunté, sintiendo que mi destino estaba atado a esa respuesta. A unos kilómetros de aquí, en la curva. Es un lugar maldito, dicen. Me miró directamente a los ojos. No vayas. No te lo recomiendo. Pero ya había tomado la decisión. Algo en mí necesitaba regresar, como si la carretera misma me estuviera llamando. La anciana se despidió, y mientras subía de nuevo al camión, una adrenalina oscura me recorría. El motor rugió, y en un instante, la gasolinera se desvaneció en el retrovisor. La carretera me esperaba, y con ella, los secretos que aún me quedaban por descubrir. El sonido de mis neumáticos sobre el asfalto mojado resonaba en la soledad de la carretera, mientras yo regresaba al lugar donde había recogido a Valentina. La niebla espesa se cernía sobre mí, envolviendo cada rincón de la noche con un manto de inquietud. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de angustia y determinación me invadía a medida que me acercaba a aquel punto fatídico. ¿Qué estoy haciendo?, murmuré para mí mismo, sintiendo que la locura se apoderaba de mis pensamientos. Sin embargo, había algo que me empujaba a seguir adelante, una fuerza invisible que parecía llamarme. Entonces, de repente, escuché una risa suave, familiar. La voz era inconfundible. Javier. La pronunciación de mi nombre era como un eco en mi mente. Miré hacia el final de la carretera y allí estaba ella, Valentina, vestida de blanco, iluminada por la tenue luz de mis faros. La imagen de su figura etérea me hizo olvidar por un momento el miedo que se había apoderado de mí. «Valentina», grité, corriendo hacia ella. Mis pies apenas tocaban el suelo. Quería tocarla, sentir su presencia, pero a medida que me acercaba, algo comenzó a cambiar. La luz que la rodeaba se volvió borrosa, y su figura empezó a desdibujarse. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Dónde estás?», pregunté, confundido y asustado. La risa se tornó en un eco burlón, resonando en mi mente como un canto de sirena. «No te alejes, Javier», susurró, pero sus ojos ahora parecían vacíos, carentes de vida. Antes de que pudiera reaccionar, su figura se transformó en una sombra oscura, una imagen grotesca que se reía de mí. Mis piernas se tornaron pesadas, como si el asfalto absorbiera toda mi energía. «No, por favor», grité, pero mi voz se perdió en el aire frío de la noche. La realidad se desvanecía, y comprendí, en un instante desgarrador, que había caído en una trampa de la que no podía escapar. «¿Qué has hecho, Javier?». La sombra se burló, y el terror me paralizó. La carretera, que antes parecía un camino hacia la redención, se convirtió en un laberinto sin salida, donde cada giro me acercaba más a la verdad que tanto había temido enfrentar. La niebla se arremolinaba a mi alrededor, envolviendo el camión en un manto de incertidumbre. El corazón me latía con fuerza, y el eco de la risa de Valentina resonaba en mi mente como un tambor que nunca cesaba. No podía creer lo que había escuchado, lo que ella había revelado. En un instante, mi mundo se desmoronó. «¿Cómo puede ser? No, esto no puede ser real», murmuré, mis manos temblando en el volante. «Javier», la voz de Valentina flotaba en el aire, como un susurro en medio de la tormenta. «Eres el responsable de mi sufrimiento, ¿lo entiendes ahora?». Su tono era a la vez melancólico y lleno de ira. «No, yo no quería». Traté de justificarme, pero las palabras se atoraban en mi garganta. La verdad me golpeó con la fuerza de un camión de carga. Recordé aquella noche fatídica, los tragos en el bar, la risa de mis amigos, y el momento en que decidí ponerme al volante a pesar de todo. La imagen de Valentina, sonriendo y luego desapareciendo, se mezclaba con la de su rostro ensangrentado en la carretera. «Era un accidente», balbuceé, incapaz de enfrentar el horror que me aguardaba.
Un accidente que me costó la vida, replicó ella, su figura etérea acercándose más. Tu inconsciencia me atrapó en este limbo. Ahora tengo que buscar venganza, y tú eres mi única esperanza de redención. Me sentí atrapado, como si cada palabra que salía de su boca fuera un lazo que me ataba más y más a la culpa. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, el miedo ahogando mi voz. Quiero que enfrentes tu pasado, Javier. Esta carretera no es solo un camino, es un ciclo. La niebla siempre volverá, y tú siempre estarás aquí, conduciendo, recordando, sufriendo. No hay escape, dijo, su risa se convirtiendo en un eco de desesperación. La niebla se espesó, y el camión comenzó a desvanecerse. No, no puedo quedarme aquí para siempre, grité, sintiendo que el horror me consumía. Pero mi grito se perdió en el vacío, y la carretera se extendía sin fin, como un oscuro laberinto del que no podía escapar. La sombra de Valentina me observaba, y en ese momento entendí que mi vida había sido un viaje sin destino, un ciclo de culpa que jamás podría romper. Con cada kilómetro recorrido, me hundía más en la oscuridad, atrapado para siempre en esta pesadilla sin fin. Historia real de terror. El extraño viaje con la mujer de blanco.